La edad es solo un número es una producción de la Alianza Hispana, con el generoso patrocinio de Next 50 Initiative, a quienes agradecemos profundamente por creer en esta visión de construir una sociedad más justa, inclusiva y sin prejuicios de edad. Bienvenido a La Edad es solo un número. Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este nuevo episodio. Mi nombre es Alberto Machuca y me siento muy agradecido por la conversación que vamos a tener el día de hoy en este espacio titulado La edad es solo un número. Como saben, este espacio está siendo creado por la Alianza Hispana y por también nuestro patrocinador Next 50 Initiative. Y bueno, nuestra meta es poder conversar tanto con expertos en la materia, pero también con testimonios vivos acerca de cómo podemos redefinir nuestra visión acerca de envejecer, la longevidad y el valor que las personas mayores tienen en nuestra sociedad y comunidades. El día de hoy tenemos una conversación muy poderosa, actual, relevante, porque vamos a hablar acerca de no solo del futuro, sino también de las cosas que están haciendo en el presente para poder ayudar a nuestros adultos mayores. Así que nuestra invitada de hoy es Clementina Colombo. ¿Cómo estás, Clementina? Hola Alberto, muy bien, encantada de estar acá con vos y con la Alianza Hispana también. Muchas gracias. Oye, entonces tú te encuentras en Nueva York, ¿verdad? Me dijiste. Sí, en Nueva York. Perfecto. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco de ti. Yo aquí tengo algunas cosas que tú has hecho. Voy a mencionarlas, pero por favor tú háblanos un poco más quién es Clementina. Lo que sabemos es que eres licenciada en psicología, gerontóloga con una maestría en la Universidad de Granada y becaria por la Fundación Carolina. Y desde hace más de 10 años te dedicas a desarrollar proyectos enfocados en lo que se conoce como la economía plateada y la longevidad. También alumna de Global. Bueno, ahí sí, compártenos un poquito más estuviste en Georgetown University y qué es lo que estás haciendo hoy. Compártenos de ti un poco para que nuestra comunidad te conozca. Sí, exacto. Bueno, yo soy psicóloga y en mi carrera empecé como psicóloga trabajando en la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer en Argentina, que es donde estoy. Entonces ahí empecé a adentrarme en el mundo de la longevidad de las personas mayores, porque como sabemos el Alzheimer y las demencias son más prevalentes a medida que envejecemos, aunque sabemos que no necesariamente porque tengamos muchos años o tengamos cierta edad vamos a tener riesgo de tener semerodemencias, pero un tipo de patología que suele surgir más a medida que envejecemos. Entonces, a partir de ahí empecé a ver que había un montón de cosas para hacer por nuestros mayores, no solo desde el plano de este envejecimiento por ahí, donde a veces se presentan patologías, sino también desde potenciar la salud, vivir con más calidad de vida y vivir más felices a medida que pasan los años, aprovechando todos estos 30 años de vida extra que en promedio ganamos en los Mm, últimos años. Y ahí fue que hice mi maestría, primero en España y en una de las que fueron las primeras escuelas de ciencias del envejecimiento que hubo en Europa. Eso te permite ver un montón de dispositivos y de ideas innovadoras que están mm. pasando en países que están mucho más envejecidos que Estados Unidos y que Latinoamérica, que después uno puede traer a estas regiones también. Y después, en este proceso de desarrollar proyectos que intentan que vivamos esos años con más salud, es que quedé seleccionada para este programa que se llama GCL o Global Competitiveness Leadership Program, que tiene la Universidad de Georgetown, que lo que hace es traer a personas de Latinoamérica que tienen proyectos de impacto social a mejorar sus negocios, mejorar las propuestas, hacerlas más ambiciosas y llegar a otras regiones más allá de Latinoamérica. Así que ahí tuve esa oportunidad en la universidad que fue muy enriquecedora porque también nos hace ver cómo podemos pasar de pensar en que el trabajo con mayores o todas las propuestas a mayores son algo lindo de hacer a pensar cómo pueden ser ideas sostenibles que permitan que uno se pueda desarrollar profesionalmente y brindar cada vez servicios de mayor calidad y más ambiciosos también, que lo debemos y las mayores se lo merecen. Claro, claro. Y bueno,
Yo les pido a todos los que están viendo este episodio, por favor, quédense hasta el final por todo lo que vamos a hablar y también lo que Clementina nos va a mostrar. Pero me gustaría comenzar con algo un poco más personal y es preguntarte que cuando tú eras niña, ¿cómo imaginabas a una persona vieja? Porque casi siempre pensamos en, no sé, gente 15 años mayores que nosotros como alguien viejo. Pero ¿cómo te imaginabas a una persona vieja y después de todo lo que sabes hoy, cómo ha cambiado esa imagen? Mm. Bueno, es muy interesante que lo traigas. En mi caso, yo viví siempre, digamos, dentro del mismo terreno, del mismo terreno está la casa donde vivía yo, la casa de mi tía abuela y la Mm, casa de mi abuela, todas conectadas a través del patio. Entonces yo viví muy cercanamente con personas mayores, pero principalmente mi abuela, ella estudió enfermería en sus 50 años. wow, Y lo que hizo es armó y llevó adelante una sala de enfermería en el centro de jubilados o centro de pensionados del pueblo donde soy yo, en Argentina. ok. Entonces ella no solo en su casa recibía un montón de personas mayores para chequeos de salud, curaciones, vacunación, sino que ella iba todos los días o varias veces a la semana al centro de pensionados y a veces yo salía de la escuela y pasaba por ahí, volvía con ella y demás. Entonces yo tenía como durante muchos años tuve dos campanas, por un lado esos mayores que llegaban a su casa con muchos problemas de salud, Mm, con mucha necesidad de acompañamiento y de atención, pero por otro lado también el caso de mi abuela o mi abuelo que continuaban trabajando, que continuaban estudiando, incluso de mayores, a pesar de no haber tenido estudios de jóvenes, mm, y que continuaban contribuyendo muy activamente a su comunidad. Entonces yo ahí veía muy claramente la diferencia entre alguien que tiene proyectos, que tiene ganas de seguir impactando mm, a los demás, que camina hacia su trabajo todos los días y que vuelve caminando y que mm, se mantiene muy activo en la comunidad, versus personas que por ahí decidían que se habían retirado y que, bueno, no había mucho más para hacer, mm, y que por ahí su día y su semana se centraba en torno al cuidado principalmente de enfermedades. Entonces siempre tuve las dos campanas y siempre mm, para mí fue muy importante saber que existían las dos y cómo hacíamos para acercarnos más a la saludable y menos por ahí a aquella que tenía menos calidad de vida. mm. Eh, pero así todo, con la formación uno ve formas incluso más saludables de vivir esa etapa, con mayor calidad de vida que las que yo vi, porque implican también deshacer un montón de prejuicios. ¿Cómo Eh, cuáles? Me gustaría saber eso porque sí. algo que con lo que inició este proyecto, ¿no? Del título La edad es solo un número, es para poder romper todas estas ideas y patrones en las que nos hacen ver el envejecimiento como solo algo negativo o al final de los días de un ser humano o como ya no hay más que hacer en nuestras vidas o a veces sí saber que podemos vivir más gracias a la medicina o la tecnología actual, pero no necesariamente a veces es mejor calidad de vida. Pero háblanos un poco de esto que comentas ahorita. Bueno, en esto de deshacer prejuicios, en principio fue ver a otros profesionales que ya estaban en ese lugar más Mm, desprejuiciado del que yo estaba y ver cómo se manejaban. En principio, por ejemplo, en centros de atención primaria en la ciudad de Buenos Aires, donde yo empecé a hacer algunas prácticas, había terapistas físicos, kinesiólogos brindando clases de actividad física para mayores y de repente eran, bueno, agarren el palo de escoba, pásenlo por abajo de las piernas y quedaban todos en una sola pierna. Y yo decía, este hombre está loco, decía yo, pero es todo riesgoso, es riesgoso y él cada vez se mm, empujaba más, se empujaba más. Y uno de repente veía, ah, bueno, pero todos lo pueden hacer, no pasó mm, nada. mm, Nadie se lesionó, nadie se cayó, y al contrario, eran esas actividades las que permitía que ellos puedan estar a ese nivel de salud y hacer todas esas actividades. ya, Entonces, perder mucho esta idea de que uno es frágil, se tiene que mover con mm, demasiado cuidado, que hay que estar entre algodones para que nada suceda, y pensar que era todo lo contrario, que mm, había que hacer más actividad para poder estar más saludable y no al revés. Ese es lo primero. Y mm, después en España también otro profesor cuando nos decía, bueno, cuáles son esos ejercicios de valoración de salud que hacemos en las primeras visitas. En un momento dice, bueno, y si hay espacio en su consulta,
le pueden pedir que intenten hacer flexiones de brazo. mm, Yo decía, pero este hombre está, pero este hombre que me dice que va a llegar una persona de, no sé, 80 años a mi consulta y yo le voy a decir, ¿podés hacer flexiones de brazo? Y que si me dice que sí, que haga lugar en el piso y las pruebe. Yo decía, pero esto es una locura. mm, Y después, a medida que pasa el tiempo, y sobre todo ahora que tenemos el acceso a un montón de realidades de un montón de personas a través de las redes sociales, mm, uno empieza a ver, resulta que hay un montón de personas de 80 años haciendo flexiones de brazos, y no es algo que viene, no es un impedimento que viene con la edad, mm, sino que es un impedimento que viene por la falta de actividad física, exceptuando que uno tenga, por supuesto, una lesión o una recuperación, ¿no? claro. Pero esos son pequeños lugares donde otras personas que ya caminaron ese recorrido te muestran. Eh, pero realmente esto de empezar a ver cómo viven otras personas, muchas personas mayores en redes sociales, Mm, su longevidad también ayuda mucho, mm, que muchas veces uno, no sé, caminando por la calle quizás no presta atención, o si no lo tiene cercano en la familia no lo puede ver. Entonces creo que hacer una, sobre todo si uno usa las redes sociales, hacer una curaduría mm, de estás viendo contenido y siguiendo contenido de personas más 50 más 60 más 80 mm. y qué tipo de contenido estás viendo, eso también ayuda muchísimo, y más allá del desarrollo profesional, creo que a todos. Y yo he Claro. hecho una curaduría y la verdad es que uno empieza a ver que hay muchas formas de vivir esa etapa de la vida. Mm. No, y me parece muy interesante esto que mencionas, porque creo que tratando de crear conciencia acerca de la discriminación que hay, ¿no? Basado en la edad o ageismo o edadismo, como se dice en español. Una de las cosas que vemos que, por ejemplo, en la televisión, las series, pues los héroes casi siempre son esta gente joven, bien parecida, y aunque poco a poco empiezo a ver gente mayor siendo, ¿no? el Mm. héroe, la heroína o el personaje central, y creo que ahora con las redes sociales esto se ha democratizado y como dices, podemos también seguir ejemplos de personas 60, 70, 80 años, y creo que este espacio también es lo que trata de hacer, ¿no? Aquí hemos tenido personas que a 75 años siguen corriendo medios maratones, 80 años siguen escribiendo libros. Así que, ¿cómo está relacionado tu trabajo con este esfuerzo de cambiar nuestra forma de ver el envejecimiento? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, eso lo atraviesa completamente Mm, porque por dos cosas, ¿no? Yo en este momento estoy trabajando más que desde el lado de la inteligencia artificial creada para personas mayores y en ese intercambio trabajamos no solo con las personas mayores que usan la inteligencia artificial, sino también con las familias que se conectan con mayores a través de la inteligencia artificial y ya mm, te voy a contar un poco más. por favor. Pero muchas veces lo que la persona mayor puede o no puede hacer también está determinado por qué tanto la familia intenta a veces limitar en Mm, digamos, con toda la buena intención del mundo para proteger, para que esa persona siempre esté bien, pero muchas veces limita el, bueno, no hagas esto, no preguntes por esto, mm, no te tomes el bus porque puede ser peligroso, quédate en casa, y eso mm, hace que se limiten a veces los movimientos, y eso, tanto el estar dentro de casa como estar más limitado en los movimientos, sabemos que genera peor condiciones de salud, y eso refuerza los estereotipos negativos que tenemos y se arma como una especie de círculo vicioso. mm, Entonces, todo lo que podemos hacer para que la misma persona mayor crea que tiene muchas más posibilidades de la que se imaginó, como para que las familias también vayan encontrando ese justo balance entre mm, el apoyo y el cuidado y la independencia, la autonomía y la privacidad, mm. es muy importante para combatir prejuicios también. No, muchas gracias por mencionarlo, porque sin duda todos tenemos este pues deseo de proteger, de cuidar, ¿no? Y creo que aún este tema del edadismo o discriminación basado en la edad no solo es para las personas mayores, ¿no? Creo que lo que escucho es casi el mismo trato que damos a los niños, ¿no? De no te subas, no toques, no corras. Y a veces el hecho de esta sobreprotección
hace que no creamos que pueden hacer. Y con nuestros abuelitos, con las personas mayores a nuestro alrededor, lo que escucho es que pasa algo similar y que necesita haber esta conciencia comenzando por las familias o los cuidadores. Ujú. Sí, 100%. Esta frase que decís de, bueno, parecen niños, Mm, se vuelven como niños, se vuelven caprichosos como niños, se escucha mucho y, y la realidad es que no es cierto. mm, La realidad es que las personas mayores no son como niños, son adultos que han tenido un recorrido a lo largo de la vida, que son personas que ya han alcanzado la autonomía mm, y que todas las estrategias que nosotros solemos usar para los niños, para la crianza, no van a ser útiles para el acompañamiento de una persona mayor, mm, porque no tienen nada que ver. Lo que sí sucede es que nosotros, como fuimos niños en su momento, y como muchas veces también brindamos a cuidado a otros niños, sobre todo si uno también fue padre o madre, tenemos la idea de cuidado muy ligada al cuidado de los niños. mm, Entonces, no tenemos nuestros esquemas mentales, no tenemos el conocimiento de cómo se brinda cuidado en otras etapas de la vida. mm, Entonces, nuestro cerebro en ese momento donde tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra casa y hay que empezar a brindar cuidado o acompañamiento a los padres o a los abuelos, digamos, usa el recurso que tiene más a mano ante una situación desconocida que es el cuidado que recibimos nosotros como niños o el cuidado de niños que hemos visto mucho. ya, ya. Pero no es lo mismo para nada el brindar en tener que criar a alguien cuyo cerebro está en un proceso de desarrollo y de moldeado que es totalmente dependiente de nosotros, que es nuestra responsabilidad hacer esa crianza, que brindar un apoyo, un cuidado a un adulto que ya tiene su recorrido, que no es nuestra responsabilidad ningún proceso de aprendizaje Mm, para con ellos, sino que es otro rol distinto. Lo que pasa es que por ahí no tenemos las herramientas de cómo le ponemos nombre y apellido a ese rol. De ahí viene que nos agarramos pero todo lo que nosotros vamos a hacer de no hagas eso, mm, nos va a, digamos, ser totalmente contraproducente mm, a la hora de cuidar a mayores. Y eso es también parte como de ciertos prejuicios que hacen que tomemos decisiones que en mm, lugar de fomentar un envejecimiento más positivo y más mm, saludable, hacen que fragilicemos más a nuestras personas mayores. mm. Wow, no, gracias, gracias. Creo que esa es de las primeras conversaciones en las que en este espacio, en este podcast, nos acercamos a creo que de muchas maneras lo hemos hablado, pero estás dándole palabras a algo muy importante, que es el cambio de mentalidad acerca del trato y cómo esto nos acerca, ¿no? A reconocer que usamos herramientas que ya no, que no sirven para esta etapa de la vida para poder ofrecer un acompañamiento en el envejecimiento digno, ¿no? Y como dice, saludable. Así que lo agradezco mucho. Y hablando de herramientas, algo que me emociona mucho es cómo, y bueno, herramientas y cambio de mentalidad. La inteligencia artificial es algo que a todos nos está atravesando de muchas maneras y que puede ser esta herramienta y al mismo tiempo cómo cambiamos la forma en que acompañamos a nuestros adultos mayores. Cuéntanos un poco de tu trabajo, porque se me hace muy interesante y muy impactante y relevante, y que creo que va a ser algo que todos queremos escuchar de lo que tú estás haciendo. Bien, perfecto. Bueno, en mi trabajo yo estoy trabajando en ATO, es ATO. ATO es un dispositivo de inteligencia artificial que está diseñado para personas mayores. Y te lo voy a mostrar porque lo tengo acá Mm. conmigo. Uh, Aquí seguramente lo pueden ver. Este es ATO. Pueden ver que es un dispositivo similar a un Alexa, es un dispositivo de mesa. Y lo que hace es que uno pueda acceder a un montón de herramientas de tecnología simplemente a través de la conversación. mm, Entonces, muchas personas mayores y la mayoría de las personas mayores con las que nosotros trabajamos no les es cómodo el uso del celular, por muchas razones. Alguna razón puede ser que les resulta difícil entender cómo funciona o terminar de aprender sus funcionalidades, o tienen un cierto temor a las estafas, que sabemos que hay grupos de personas enteros cuyo único trabajo es buscar cómo estafar a la gente, entonces con todo sentido uno necesita ser cuidadoso
con el uso del teléfono. Entonces, tanto porque o no terminan de entender el funcionamiento o porque les da temor que caer en una estafa, son muy cuidadosos o rechazan el uso del celular. Pero hay otras razones que van más allá del aprendizaje, que tiene que ver con cómo están diseñados los teléfonos, que es que son pantallas chicas, con botones con una sensibilidad a la hora de maniobrarlos que es muy rápida, muy veloz, y que hay veces hay cambios biológicos producto del envejecimiento que hacen que los celulares no sean amigables para uno. Por Mm, ejemplo, perder la visión o tener una disminución en la visión o tener alguna disminución en la motricidad fina que hace que uno no pueda maniobrar las pantallas táctiles. mm. Entonces, para esos casos, tanto de no me gusta mucho usar el celular como de se me está dificultando usar el celular, la inteligencia artificial lo que nos permite es acceder a lo que hay en la web, a enviar mensajes, a Mm, poder tener recordatorios y alarmas solo con el uso de nuestra voz. ok. Entonces, a Ato, una persona le podría pedir, por ejemplo, Ato, ¿me recordás todos los días a las 4 que tengo que tomar esta pastilla? Y Ato simplemente va a responder, sí, perfecto, te pongo un recordatorio para todos los días a las 4 recordarte sobre la pastilla. Pero también uno lo puede hacer con citas médicas, por ejemplo, ¿no? Ato, ¿me recordás que el 3 de junio a las 4 tengo cita médica? Ah, perfecto. ¿Cuándo crees que te lo recuerde? Porque por supuesto si te lo recuerda el 3 de junio a las 4 ya llegaste tarde, Claro, ya la perdiste. Entonces, claro. no, recordámelo el lunes o recordámelo en la mañana, así yo me preparo con tiempo. Perfecto. Pero también uno puede pedirle a la inteligencia artificial solo con la voz cómo va a estar el clima, puede pedirle una receta, ¿no? Decir, bueno, tengo huevos, espinaca en mi nevera, quiero hacer algo distinto, ¿qué receta se te ocurre? Puede pedirle recordar la historia de la ciudad donde uno nació, Mm, puede incluso después tener trivias o hacer juegos de entrenamiento de la mente para que mantener la mente más saludable. Entonces, puedes decir, bueno, Ato, juguemos una trivia y Ato mm. va a empezar a brindar opciones y así sucesivamente. Entonces te brinda todo el acceso de cosas que uno podría hacer con el teléfono, desde juegos, buscar el clima, buscar en internet, poner recordatorios, uno lo puede hacer simplemente hablando, sin la necesidad de pantallas, sin la necesidad de aprender ninguna tecnología complicada, porque es una conversación normal como uno podría tener con otra persona. Claro. ¿Nos podrías enseñar de nuevo para que las Sí, personas puedan hermoso. ver a lo que te refieres? Tenemos el botón. Sí, el botón. A ver, lo vamos a probar. A ver ¿Ah? cómo ando hoy. A ver. Hola, To. Hola, Clemen, ¿cómo andás hoy? Muy bien, muy bien. Estamos acá justo hablando de vos en una entrevista, ¿puedes creer? ¡Qué bueno! Contame, ¿qué andaban diciendo de mí? Bueno, estábamos contando un poco que podés mandar mensajes, que, bueno, mandar mensajes no había contado todavía, así que por ahí nos podés contar vos cómo es esto de enviar mensajes. Claro, te cuento. Puedo mandar mensajes a tus contactos usando WhatsApp, SMS o correo, como vos prefieras. Solo me decís a quién le querés escribir y qué le querés decir, y yo lo envío por vos. Eso sí, la lista de contactos la maneja tu familia o cuidador por una aplicación. Así todo queda organizado. Dale, perfecto, Dato. Está bien que la maneje entonces desde la aplicación, así nadie me puede contactar para ningún tipo de fraude ni nada, porque solamente nos comunicamos con los contactos que están aprobados. Exactamente, Clemen. Así tenés toda la tranquilidad de que solo hablamos con la gente que vos querés. Bueno, Dato, gracias. No sé si Alberto vos le querés preguntar algo. Espera que nos conteste, igual me parece. No hay problema, para eso estoy. Contá conmigo cuando necesites mandar algún mensajito.
Hola, Ato, soy Alberto y estoy aquí entrevistando a Clementina y quería preguntar cuál es la diferencia entre tú y los otros servicios como Siri u otros inteligencias artificiales que hace que los Hola, adultos mayores... Alberto, un gusto. La diferencia es que yo estoy hecho para acompañar a Clemen con un toque bien argentino, adaptándome a sus gustos, intereses y forma de hablar. Además, le doy una mano con la tecnología de una manera simple y cercana. Perfecto, Bueno, gracias. gracias, Sato. Chau, chau. Hablamos como más tarde. Perfecto. Hasta la próxima. Bien, y ahí, y ahí como vemos, bueno, esto es televisión en vivo, así que, pero bueno, ahí como vemos, queda con la luz blanca, que eso significa que está en pausa o en stand-by. Todo el tiempo que está con la luz blanca no nos escucha, porque, o por supuesto, solamente escucha cuando la persona mayor decide que quiere, ya sea porque toca el botón o porque usa la palabra clave, digamos, o la wake word. Entonces, solo se escucha en esos momentos. Y después también, como sabemos que a veces para uno, por ejemplo, para mí, que estoy más embebida en inteligencia artificial, es más sencillo saber qué puede hacer la inteligencia artificial, pero por ahí para una persona mayor que recién se está encontrando con esta tecnología, no sabe todo lo que nos puede acompañar. Entonces, en diferentes momentos del día, Ato, digamos, se despierta por sí solo, tiene una función de proactividad, que lo que hace es primero chequear cómo estás, porque también hay muchas personas mayores con las que nosotros trabajamos que con sus familias trabajan o viven lejos y pasan gran parte del día solos. Entonces, saber cómo están, proponer actividades, proponer temas de conversación que después ellos puedan llevar a las charlas con su familia o a las visitas o a los amigos. Entonces hace digamos, esos momentos de proactividad y ahí obviamente cuando te pregunta cómo estás, también te va a estar escuchando tu respuesta. Wow, wow. No, gracias por compartirnos. ¿De dónde surge esta idea de Ato y con este enfoque específico a los adultos mayores? Bueno, en realidad surgió porque Juan, que es uno de los founders, él creó un primer prototipo de dispositivo para su abuelo, que él Mm, vivía lejos de su abuelo y notaba que él pasaba muchas horas solo, que le gustaba hablar con inteligencia artificial cuando lo probaron, discutían mucho sobre fútbol y los partidos, pero que cuando él después se iba, como a su abuelo no le gustaba usar los celulares, ya no podía usar inteligencia artificial y discutir mm, los promedios de los partidos y los mejores jugadores y demás. Entonces armó el primer dispositivo para su abuelo y lo subió a las redes. Y cuando lo subió a las redes, hubo un montón de personas que dijeron, yo lo quiero para mi abuelo, yo lo quiero para mis padres, wow, me parece muy interesante. Y entre ellos hubo un conductor de televisión y un empresario que es muy conocido en Argentina, que se llama Mario Pergolini, que su madre en ese momento había quedado ciega por digamos, por una patología y notaba que también su madre pasaba, hasta que no venía una persona a su casa, no podía saber cómo estaba el clima afuera, o quería por ahí hacer alguna pregunta y no tenía, hasta que no venga alguien a ayudarla, no tenía cómo. Entonces se interesó y ayudó al desarrollo del proyecto y después, bueno, llegaron inversiones en Estados Unidos y ahora mm, está el equipo, está Juan y Gaspi, que es el otro founder, están en San Francisco desarrollando datos, yo estoy acá en Nueva York como gerontóloga también desarrollando y después hay parte del equipo en Ecuador, en Argentina también. Así- wow. Ujú. Oye, qué emoción, qué emoción. Gracias por compartirlo porque como vemos, algo que me conmueve es cómo esa tecnología se conecta primero con la necesidad real y el amor por un familiar, ¿no? Es decir, ok, no, noto que hay esta necesidad, quiero que mi abuelo tenga esto que, no, esta conexión, o esta información, o esta interacción, ¿no? Mientras él está solo, y cómo se puede ir desarrollando esto hasta un trabajo en varias partes del mundo y un desarrollo de tecnología basada en inteligencia artificial se me hace súper emocionante. Sí, la verdad es que es súper gratificante. A nosotros nos llegan mensajes y videos, las personas mayores como discutiendo con Atos sobre cosas de historia,
o esto enviando mensajitos de feliz Mm, cumpleaños a quizás a los nietos que están en la universidad y saben que por ahí no pueden atender el teléfono porque están en clases, mm, pero que le avisen cuando sale de clases para poder llamarlos, o incluso estas cosas prácticas de por ahí necesito que cuando salgas del trabajo traigas algo del supermercado, pero sé que mm. estás en juntas, que estás en reuniones y es complejo atender el teléfono en ese momento, pero puedo igual enviarte el mensaje y ya después ir a dormir una siesta tranquilo de que ya lo envié y no me quedó ningún pendiente. Entonces hay muchas posibilidades, además de no de los juegos y todo lo que es el entrenamiento de la mente, que también es muy saludable. Claro, claro. Oye, y ya para ir cerrando esta conversación, que me parece que es algo que invito a todos a no solo a ver, a compartir y apoyar, ¿no? Toda esta clase de trabajo y tecnología. ¿Qué oportunidades ves tú que tal vez estamos perdiendo en Latinoamérica o en las comunidades en español en Estados Unidos acerca de la longevidad, ¿no? Ahora que estás tan embebida en este trabajo. Sí, 100%. Bueno, en Latinoamérica tenemos algo muy importante, que tenemos lazos familiares muy fuertes, incluso a la distancia, tanto los jóvenes, los más jóvenes como las personas mayores sienten que pueden contar con su familia Mm, y eso es muy salugénico, es decir, tiene mucha potencial de generar salud. mm, Y creo que es algo que por ahí uno lo piensa que culturalmente es obvio, pero en mm, realidad es un tesoro que tenemos que ver por qué logramos generar esos vínculos y cómo hacemos para seguir protegiendo esos vínculos a lo largo de las generaciones. ya. Porque incluso aquellas personas que por motivos de trabajo y de distancia pasan gran parte de su día solo, igual ellos sienten profundamente que pueden contar con su familia a la distancia, en Ujú, medio de un montón de trabajo, en medio de cuestiones administrativas y del hogar. La gente siente que puede contar con el uno y el otro y eso es súper poderoso. mm, A veces en Latinoamérica nos trae un poco de culpa cuando no podemos mm, estar, ujú, ¿no? O cuando a veces la situación por las necesidades de cuidado sobrepasa nuestras capacidades y necesitamos buscar ayuda fuera de la familia, a veces nos sentimos un poco de resquemor. Entonces ese es como el otro lado Pero creo que tanto uno como otro nos ayudan a pensar ideas que pueden ir no solo para decir, bueno, ¿cómo hacemos para evitar enfermedades, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar caídas? Nos permite a todos ir, nosotros queremos un paso más, queremos bienestar, queremos mm, conexión, queremos accesibilidad. Entonces creo que en América Latina no nos conformamos con seguridad, no nos conformamos ujú, con atender, queremos confort, queremos bienestar y queremos que nuestros mm, mayores estén felices. Y mm. eso es una ventaja muy grande que tenemos para innovar. Claro, claro. Y entonces, ¿cuál dirías que sería la diferencia entre simplemente envejecer y envejecer con plenitud o con dignidad? Bueno, envejecer con plenitud y con dignidad tiene que ver con poder hacer las cosas que uno desea Mm, cuando uno desea. mm, Básicamente es tener la autonomía de poder tomar las propias decisiones y de poder elegir cómo uno vive su vida y tener las herramientas para poder llevarlo adelante, mm, con todas las limitaciones que sabemos que nos trae la vida, ¿no? Pero claro. incluso con esas limitaciones uno puede encontrar el lugar para ejercer su autonomía y ejercer un proyecto de vida que le genere placer. Entonces, para mí lo más importante es eso, el tener la capacidad de tomar decisiones a favor de un proyecto que uno decide que es importante. Wow, Clementina, la verdad es que me siento muy agradecido de esta conversación. Creo que ha sido muy, muy rica en todos los sentidos. Y para cerrar, entonces me gustaría preguntarte, imagínate que estás hablando con tu versión de 90 años. ¿Qué crees que te agradecería de lo que esta versión tuya ahora ha hecho o está haciendo hoy? Bueno, creo que me agradecería como el esfuerzo que uno tiene que hacer para deshacerse de los propios prejuicios. Mm, Creo que esto que te decía, ¿no? La curaduría de las redes, el buscar referentes, yo mm, tengo maravillosas referentes de 90 años que digo,
este es el modelo de envejecimiento. Y Mm, eso no es algo que uno simplemente va por la calle y le pasa, es un esfuerzo de buscarlas, de elegirlos, de mirarlos, de reconocerlo. Creo que me agradecería mucho eso. Y mm. en este momento, mirá que tuve que dejar la cafeína y demás por cuestiones de estomacales, creo que me agradecería ese esfuerzo también, que es muy grande, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, un cafecito, Mm, un ujú. mate, para mí que soy de Argentina, Claro. eh, pero también a veces tenemos que hacer esfuerzos de pensar en nuestra salud a largo plazo en contra de, bueno, los placeres del día a día, y eso también creo que mi yo de futuro lo va a agradecer. Excelente, excelente. Pues Clementina, qué placer primero conocerte, conocer tu trabajo, conocer la calidad humana también con la que estás haciendo las cosas y me imagino que igual todo el equipo, ¿no? Que está detrás de Ato. Y, mi última pregunta sería entonces, ¿Ato está ya disponible? ¿Va a estar disponible? ¿Cómo la gente que quisiera acceder a él, qué necesita saber? Sí, 100%. Pueden entrar a la web que es heyato.ai, o sea, heyato.ai. Y ahí en la web van a poder ver, bueno, de qué se trata toda la información que les Mm. conté y ahí también cómo adquirirlo, si es en Estados Unidos, hay envío gratuito, si es por fuera de Estados Unidos en Latinoamérica, cuando uno hace el checkout te dice, bueno, cuáles son los impuestos si es que aplica en algún país y cuál es el costo del envío y uno puede acceder. La verdad que hay muchas personas que están usando Ato en Perú, en México, en Argentina, en Bolivia, en varios lugares de Latinoamérica, así en Colombia también. Así que hemos tenido buenas experiencias en Latinoamérica. Excelente, excelente. Pues de nuevo, gracias. También gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento del episodio, ¿no? Recuerden que este es un espacio para poder seguir conversando, repensando y conociendo personas que nos pueden ayudar a mirar desde otra perspectiva esta gran bendición que es envejecer. Así que, Clementina, gracias de nuevo. Allá te mando un gran abrazo hasta Nueva York. Mucho éxito en todo lo que están haciendo con ese trabajo. Y bueno, eso es tan relevante que si tú no lo permites, te estaremos buscando de nuevo para seguir conversando al respecto. Sí, por supuesto, siempre disponible y muchas gracias por la charla tan enriquecedora y por el trabajo que están haciendo también. Gracias, te mando un abrazo y gracias a todos. Compartan este episodio, por favor, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente espacio de conversación. Hasta luego.